En esta sesión veremos las soluciones cuantitativas pertenecientes al bloque 2, preparación de soluciones y estequiometría. Las soluciones cuantitativas se dividen de acuerdo a su concentración en físicas o en químicas. Si vemos las concentraciones físicas, tenemos las concentraciones porcentuales, en las que se incluyen masa sobre masa, masa sobre volumen, volumen sobre volumen. Y también tenemos las que son partes por millón. En las concentraciones químicas, nos enfocamos en estudiar la molaridad. Estas son las soluciones cuantitativas que veremos en esta sesión. Comenzando con el porcentaje en masa, el cual nos indica los gramos de soluto presentes en 100 gramos de solución. Este porcentaje en masa es para una solución que esté sólido sobre un sólido. Y como decía aquí, son los gramos del soluto presentes en los gramos de la solución. Y como es porcentaje, pues se tiene que multiplicar por 100 para darlo en términos de porcentaje. Es importante recordar que la masa de la solución es igual a la masa del soluto más la masa del solvente. Por eso debemos de analizar qué es lo que nos está pidiendo nuestro problema. Si nos está dando la masa de la solución o únicamente la masa del solvente. También a través de esta fórmula podemos hacer despejes y podríamos calcular la masa del soluto si es que nos dieran el porcentaje en masa y la masa de la solución. O bien podríamos calcular la masa de la solución multiplicando la masa del soluto por 100 dividido entre el porcentaje de masa. Veamos un ejemplo. Se desea preparar un jarabe natural que contenga azúcar y agua, para lo cual se desean disolver 120 gramos de azúcar en 280 gramos de agua. ¿Cuál es el porcentaje en masa del jarabe? Primero necesitamos ver nuestros datos. La masa del soluto, recordemos que el soluto es la cantidad que se encuentra más pequeña y es lo que se va a disolver. En este caso es el azúcar y tenemos 120 gramos. Ahora, la masa del solvente nos está diciendo aquí el ejercicio que es en 280 gramos de agua. No nos está diciendo que para hacer un total de 280 gramos o una solución de 280 gramos, sino que nos dice la masa del solvente. Por lo tanto, para obtener la masa de la solución, tengo que sumar la masa del soluto más la masa del solvente, lo cual me da un total de 400 gramos. Ahora sí, con mi fórmula de porcentaje en masa, divido la masa del soluto, que son los 120 gramos de azúcar, entre la masa de la solución, no del solvente, sino de la solución. Lo multiplico por 100 y me queda de esta manera. 120 entre 400 por 100 me da que es el 30%. Un segundo ejemplo. ¿Cuál es el porcentaje en masa de una solución compuesta por 50 gramos de nitrato de plata en 350 gramos de agua como solvente? Nuevamente necesitamos analizar nuestros datos. La masa del soluto son 50 gramos de nitrato de plata. La masa del solvente son 350 gramos de agua. Nuevamente tenemos que sumar estas dos cantidades para que me dé el total de la solución. Pero esto no siempre es así, o sea, no siempre se tiene que sumar. ¿Cuándo no? Pues cuando aquí mi enunciado no mencione específicamente la masa del solvente, sino ya me dé el total de la masa de la solución. Mi fórmula es la misma que usé anteriormente. El porcentaje en masa es igual a la masa del soluto entre la masa de la solución. Me quedarían 50 gramos entre 400
por 100 y me da un total de 12.5%. Ahora el porcentaje en volumen. Esta va a ser una relación entre el volumen de un soluto con respecto al volumen de la solución. Por lo tanto, estamos hablando de una solución de líquido a líquido. Para calcularlo, se utiliza la fórmula que es muy parecida o es igual a el porcentaje en masa, solo que aquí es el porcentaje en volumen, pero en realidad es el soluto entre la solución y en términos de porcentaje lo multiplicamos por 100. Recordemos que el volumen de la solución es igual al volumen del soluto más el volumen del solvente. El volumen del soluto se calcula multiplicando el volumen de la solución por el porcentaje del volumen y lo dividimos entre 100. Esto se puede sacar despejando de esta fórmula. O bien podemos calcular el volumen de la solución multiplicando el volumen del soluto por 100 dividido entre el porcentaje del volumen. Veamos un ejemplo. Ejemplo 1. El papá de Juan se compra una botella de vino que dice en la etiqueta 38 grados GL y se sirve una copa de 50 mililitros. Juan se pregunta, ¿qué cantidad de alcohol toma su papá? Los datos son el volumen de la solución, lo que él se sirvió son 50 mililitros. Ahora, el porcentaje en volumen son 38 grados GL. ¿Qué significa eso? Bueno, en las bebidas alcohólicas, el porcentaje en volumen de alcohol está determinado por las siglas grados GL, que significan grados Gay-Lussac, en honor al químico y físico francés reconocido por la aportación a la ley de los gases. Si una botella de vino tinto tiene en su etiqueta 12 grados Gay-Lussac, indica que el 12% del volumen del contenido de la botella corresponde a alcohol. Es decir, de cada 100 mililitros de vino tinto, 12 mililitros son de alcohol. O bien, hay algunas botellas que aparecen así como 14.5% del volumen, ¿no? O alguna botella de otro tipo de alcohol o que no precisamente sea un vino. Y bueno, entonces me está pidiendo la cantidad de alcohol que toma su papá. Es decir, el volumen del soluto. Porque tengo el volumen de la solución, que son 50 mililitros, y el porcentaje en volumen. Ahora me está diciendo específicamente de esos 50 mililitros que está tomando su papá, ¿cuánto alcohol tiene? Sustituyo mis valores y son 50 mililitros por 38% entre 100 y me da un total de 19 mililitros. Esto significa que de ese frasquito o de esa copa que él se sirvió 50 mililitros de vino tinto, 19 mililitros corresponden a alcohol. Ejemplo 2. Una solución para un aderezo se compone de 120 mililitros de vinagre disueltos en 1.35 litros de agua. ¿Cuál es el porcentaje en volumen de vinagre en la solución? Dentro de mis datos tengo que el volumen del soluto es de 120 mililitros de vinagre. Ahora, el volumen de la solución aquí el problema me dice que es 1.35 mililitros de agua. Esos litros los tengo que convertir a mililitros, porque acá arriba estoy trabajando mililitros. O bien, estos 120 mililitros los puedo convertir a litros, pero tienen que estar en las mismas unidades. Nuevamente hago la suma del total de mi solución, que son 120 mililitros más 1350, el total es 1470. Me está pidiendo cuál es el porcentaje en volumen. Ahora sí, porcentaje en volumen es el volumen del soluto entre el volumen de la solución por 100.
Sustituyo mis valores y obtengo un volumen de 8.16%. Y bueno, lo que les decía es recordemos que las unidades tienen que ser las mismas. Si el soluto está en mililitros, la solución tiene que estar en mililitros. Si el soluto estuviera en litros, la solución debe estar en las mismas unidades. Para calcular el porcentaje en masa sobre volumen, este nos indica la cantidad de gramos del soluto presentes en 100 mililitros de solución y se multiplica por 100. Esto es para un sólido en un líquido. Y prácticamente es lo mismo que en los anteriores. Ahora veamos las partes por millón. En primero, las partes por millón es la cantidad de unidades de sustancia que hay por cada millón de unidades del conjunto. Existen muchas soluciones donde el soluto se presenta en cantidades de la milésima parte de un gramo. O sea, un gramo es la milésima parte de un kilo. Una parte por millón es la milésima parte de ese gramo. Y ya sea en porcentaje, en masa o volumen, los resultados son diminutos. Debido a esta problemática se presenta la concentración en términos de partes por millón. Y bueno, la fórmula es dividir la masa del soluto siempre y cuando estén estas unidades en miligramos, porque recordemos que los miligramos es la milésima parte de los gramos, presentes en 1 kilo de solución o bien 1 litro de solución. Si nosotros tenemos las unidades del soluto y de la solución en estas, calcular las partes por millón es realmente muy sencillo. Muchas veces nos equivocamos en no tener estas unidades correctas. Veamos un ejemplo. En una empresa minera se genera un residuo que contiene 150 gramos de sulfato de plomo 2 en 800 litros de solución. El propietario de la empresa desea saber si es posible que el residuo se deseche al drenaje o es necesario darle el tratamiento. Se sabe que en la norma oficial mexicana el límite para desechar un residuo de plomo es de 0.01 partes por millón. El residuo se puede desechar al drenaje o necesita un tratamiento previo. Bien, si vemos 150 gramos de sulfato y aparte están disueltos en 800 litros de agua, pues pensaríamos que es una cantidad muy pequeñita y que no tendría ningún problema. Y seguramente si no conociéramos las reglas de la norma oficial mexicana, pues seguramente lo desecharíamos al drenaje. Sin embargo, es conveniente saber cuáles son las normas permitidas, puesto que esto puede generar costos muy elevados a las empresas. Y las partes por millón, como son cantidades sumamente pequeñitas, o sea, si una parte por millón es la milésima parte de un gramo disuelta en 1 litro, o sea, estamos hablando de una cantidad sumamente pequeñita. Ahora imagínense, 0.01 partes por millón, pues es algo diminuto, ¿no? Bueno, pues veamos. Dentro de mis datos está que la masa del soluto son 150 gramos. Recordemos que debemos de convertir estos gramos a miligramos. Como el volumen está en litros, aquí me dice 800 litros, hay que convertir los gramos a miligramos. Esto es multiplicando por 1000, porque recordemos que 1 miligramo es la milésima parte de un gramo. De esta manera nos quedan 150,000 miligramos y el volumen de la solución son 800 litros.
Entonces, utilizo mi fórmula de partes por millón de la masa del soluto en miligramos entre los litros de la solución. Despejo, sustituyo mis valores y obtengo que 187.5 partes por millón. Eso es lo que contiene esa solución. Entonces, esto es una cantidad extremadamente grande. Por lo tanto, supera el nivel permitido y no podemos desecharlo al drenaje así como así. Se le tiene que dar un tratamiento para poder desecharlo al drenaje. De lo contrario, pues incluso podríamos tener serios problemas en el trabajo, si es que ahí fue donde lo aplicaríamos. Ahora, un ejemplo más sencillo, veamos. Calcular las partes por millón que hay en 5 litros de agua con 0.08 gramos del ion sulfato. Entonces, lo primero que tengo que hacer, recordar mi fórmula de partes por millón es igual a los miligramos entre los litros. Tengo litros, tengo gramos. Tengo que pasar estos gramos a miligramos. ¿Cómo se hace? Multiplicando por 1000 o bien a través de un factor de conversión, como en este caso. Y tengo un total de 8 miligramos. Sustituyo en mis valores en la fórmula y me da un total de 1.6 partes por millón. Entonces, realmente es muy sencillo calcular las partes por millón siempre y cuando tengamos nuestras unidades como lo menciona la fórmula. Ahora bien, veamos la concentración química y en este caso tenemos la molaridad. Cabe mencionar que hay otros tipos de mediciones, pero en este caso solamente nos enfocaremos a la molaridad. Esta molaridad mide la cantidad de moles de soluto contenidos en un litro de solución. ¿Y qué son los moles del soluto? ¿Cómo se calculan o dónde veo los moles del soluto? Los moles del soluto es la división de los gramos de mi soluto entre el peso molecular de ese soluto, de ese compuesto. Veamos un ejemplo. Primero dice que para calcular la concentración molar debes realizar los siguientes pasos. 1. Calcular la masa molar del compuesto o elemento. 2. Calcular el número de moles de la sustancia. Y 3. Calcular la molaridad. Realmente es un cálculo muy sencillo siempre y cuando se sigan estos pequeños pasos. Veamos un ejemplo. Se desea conocer la concentración molar de 5 gramos de sal, cloruro de sodio, disueltos en 250 mililitros de solución. Me está pidiendo la molaridad. La fórmula de la sustancia, aquí sí necesito saber exactamente la fórmula de la sustancia. En este caso es cloruro de sodio y su masa, que son 5 gramos de sal. En los litros tenemos 250 mililitros. Entonces, para convertir estos mililitros a litros, los tengo que dividir entre 1000. De esta manera me quedarían 0.25 litros. Entonces, el paso 1 es calcular la masa molar de la sal. ¿Cómo se hace esto? Bueno, primero pongo los elementos que intervienen en mi fórmula. En este caso tengo al sodio y al cloro. Ahora busco cuál es su masa molar o peso molecular o peso molar. De las tres maneras pueden nombrarse en la tabla periódica. Y voy a encontrar que el sodio pesa 22.9. Bien, lo puedes redondear a 23 o dejarlo específico. Ahora, ¿cuántos átomos de sodio tengo? Pues 1, no tengo ningún subíndice. Entonces, multiplico su masa molar por 1 y obtengo el resultado. Y después, el cloro
lo multiplico por 1 y obtengo el resultado. En realidad es 35.45. Aquí tuve un pequeño error. Lo sumo y me da un total de 58.43. Este es mi masa molar. Les recuerdo, se llama masa molar, masa molecular o peso molecular. El siguiente paso es obtener N. N es el número de moles. Entonces, divido los gramos de mi soluto entre el peso molecular que ya calculé. Y obtengo un total de 0.85 moles. El siguiente paso es determinar la concentración molar, dividiendo el número de moles, 0.85, entre los litros de solución. Esto me da un total de 0.34 molar. Entonces, la concentración molar de la sal es de 0.34 moles sobre litro, o bien molar. También, si nosotros conocemos la molaridad de una solución, podríamos calcular el volumen de una solución. Veamos un ejemplo. En un experimento bioquímico se necesita agregar 2.75 gramos de glucosa a una mezcla de reacción. Calcula el volumen en mililitros de una disolución de glucosa de 1.75 molar. ¿Qué deberá utilizar para la adición? Antes de aplicar los pasos para calcular el volumen, es necesario analizar el planteamiento y obtener los datos que son. Me está pidiendo aquí, calcule el volumen en mililitros. Entonces, los litros de la solución, eso es lo que me está preguntando, y aparte me lo pide en mililitros, no en litros. Después me dice la fórmula de la sustancia, que es la glucosa. Son 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Y la masa, que son 2.75 gramos de glucosa. El primer paso, calcular la masa molar de la glucosa. ¿Cómo es? Bueno, primero escribo los elementos que tengo. Busco su masa molecular en la tabla periódica y lo multiplico por el número de átomos. Observa que aquí sí tengo subíndices. Esto significa que tengo 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Los multiplico y me dan un total de 180 gramos por mol. Ahora, el siguiente paso es obtener el número de moles. ¿Esto cómo es? Divido la masa del soluto, que son 2.75 gramos, entre la masa molecular de la glucosa y obtengo mis números de moles. El siguiente paso es obtener los litros de la solución. Recordemos que la molaridad es igual a los números de moles entre los litros. Si hago un despeje, me queda que los litros de la solución es igual a el número de moles entre la molaridad y obtengo un resultado de 8.571 por 10 a la menos 3 litros. Pero el problema me lo está pidiendo en mililitros, por lo tanto, para pasarlo a mililitros, lo tengo que multiplicar por 1000. De este modo me quedará un total de 8.57 mililitros. Veamos otro ejemplo que es más sencillo. Y bueno, también, dice, ¿qué molaridad tendrá una solución de 9.84 gramos de ácido sulfúrico en 250 mililitros de solución? Bien, recordemos que molaridad es igual al número de moles entre los litros. Pero el número de moles se calcula dividiendo los gramos del soluto entre el peso molecular. Entonces, puedo hacer mi fórmula así, molaridad igual a N sobre L, o bien todo junto, gramos sobre el peso molecular sobre los litros. Y bueno, aquí primero el primer paso, calcular el peso molecular del compuesto. Aquí vemos el ácido sulfúrico, y
multiplico el número de átomos por el peso molecular, me da un total de 98 gramos. Entonces voy a dividir los gramos, 9,84 gramos, entre el peso molecular 98 entre 0,25 litros, porque aquí estos mililitros los tuve que pasar a litros. Esto me da un total de 0,4 molar. Y bueno, parece ser que es más sencillo, pero siempre y cuando sigamos los mismos pasos.